¿Cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 13. ¿Sí? Este es un ejercicio gráfico, no vamos a aplicar nada de funciones, de fórmulas, pero sí para empezar a conocer un poco el tema de derivadas. Es muy sencillo. Nosotros tenemos esta gráfica f, esta función, que no conocemos la fórmula, pero sí sabemos la gráfica, más o menos, que tiene esta forma. Sí, lo que sabemos es que es una función, ¿sí?, que en todo su dominio, ¿sí?, para todos los números reales es derivable, o sea, admite derivadas. Y tiene esa forma. Entonces, acá nos piden encontrar cuatro cosas. Primero, el intervalo de crecimiento, ¿sí? Cuando la función crece, ¿sí? Que ahora que una función crezca, ustedes la tienen que leer como que uno siempre va de izquierda a derecha. O sea, siempre vamos de menor a mayor, ¿sí? Siempre se va en ese sentido. Porque obviamente que la función se puede leer de muchas maneras, pero en el caso de análisis 1, siempre nosotros tomamos en cuenta eso. Que la función sea creciente quiere decir que crezca x, ¿sí?, y que ver qué es lo que pasa con la imagen, ¿sí?, que siempre es la imagen la que se define. Lo mismo pasa con el intervalo de decrecimiento, cuando la función baja a medida que nos movemos hacia la derecha, hacia números más grandes. ¿Qué máximos tenemos y qué mínimos tenemos? ¿Sí? Es muy sencilla la idea. Entonces, para esto tenemos que usar el concepto de lo que es la derivada. Recuerden ustedes qué es la derivada, ¿sí? La derivada es la tasa de cambio, ¿sí?, de x, ¿sí?, con respecto a y, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que fijarnos dónde está, dónde cambia la función o cómo cambia. Por ejemplo, nosotros sabemos que si yo, por ejemplo, me paro, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Me paro acá, por ejemplo, en este punto, acá la función, si yo dibujo una tangente, va a ser una función positiva, va a ser una recta que va a ir hacia arriba. Si yo me paro, por ejemplo, en la punta, ¿sí?, si esto es como una montaña rusa, si yo me paro justo acá, lo que voy a tener es que la función, ¿sí?, en ese punto justo va a estar como si fuera en una especie de ni, digamos, ni crece ni decrece. Idem si me pasa que estoy abajo de la montaña rusa, acá abajo de todo, o sea, tampoco la función crece ni decrece. Sí pasa, por ejemplo, que si me paro acá, entre estas dos, voy a tener una parte donde la función decrezca, porque va a ir hacia abajo a medida que vayan las x. Y después vuelve a subir. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La idea acá es decir que la derivada, aparte de nosotros la habíamos definido como la pendiente de la recta tangente. Muy importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la tangente, acuérdense que es la que acompaña a la función en cada punto y que habla justamente de esa tasa de crecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Lo primero que hay que hacer es decir, el intervalo de crecimiento va a ser todos los puntos en x donde la recta tangente sea pendiente positiva. ¿Dónde vamos a tener eso, por ejemplo? Vamos a leer de izquierda a derecha, como siempre. Nos paramos acá, vamos viendo la ecuación, vamos viendo la función y vemos que las pendientes en este caso son positivas. Van subiendo, hasta un determinado punto que es el -1, donde la pendiente ahí justo se hace 0. Entonces, todos los x que están entre menos infinito, como puedo ir hasta menos infinito, puedo ir re lejos, hasta el -1 van a tener su pendiente positiva. Entonces, acá lo ponemos como que el intervalo de crecimiento son todos los x que pertenecen de menos infinito a -1, por ahora, ¿sí? Vamos a seguir viendo un poco la ecuación. De -1, en -1, ¿sí?, la pendiente es horizontal, o sea que tenemos un 0. Bajamos, ¿sí?, la función después empieza a bajar y después sigue bajando hasta que está en 2. O sea que cuando está en 2 pasa lo mismo que pasa en -1, o sea, pasa de tener una pendiente que es negativa a volver a ser 0. Y después de 2 en adelante, las pendientes pasan a ser positivas, o sea, vuelven a crecer. Entonces, de 2 a más infinito, también ocurre que la función crece, la función se va para arriba. Entonces el intervalo el intervalo de solución va a ser la unión de estos dos intervalos, porque en realidad la función aplica en ambos, aplica en los dos. Entonces ese es el intervalo de crecimiento, ¿sí? De menos infinito a -1 y, o sea, una parte, y después unión con la parte que sigue, que es de 2 a más infinito. ¿Qué pasa cuando tenemos el de decrecimiento? Que es algo similar, porque si ustedes ven en el de decrecimiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La función de -1 hasta 2, ¿sí?, las pendientes pasan a ser negativas. Entonces, en este caso, el intervalo de crecimiento va a ser de x perteneciente a -2 hasta, disculpen, acá me equivoqué, de -1 hasta 2 positivo.
¿Sí? Perfecto. O sea, de menos 1 hasta 2 positivo, ahí tenemos cuando la función decrece. Y de vuelta a lo mismo, ahora viene la pregunta de qué pasa con los intervalos de los máximos, los mínimos, y cómo hacemos para caracterizar a todos. Entonces, ¿qué es un máximo primero? La idea de un máximo es que la función esté como en un pico. Es decir, estrictamente hablando, ¿sí? La derivada, o sea, la función, la recta, la pendiente de la tangente, la derivada en ese punto va a ser 0, pero la función a su vez va a cambiar de crecer a decrecer, o sea, va a ir creciendo, pues baja. Entonces, eso matemáticamente se define con la segunda derivada, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, donde la segunda derivada en ese punto nos da negativa, porque la función pasa de crecer a decrecer. Entonces, acá nos va a alcanzar solamente con eso, con que ese punto sea el punto de contacto entre la parte de crecimiento y decrecimiento. Entonces, en este caso, el máximo va a ser el x, ¿sí? que sea igual a menos 1. Y lo mismo pasa si vamos al mínimo, o sea, se aplica un concepto similar. En el mínimo, nosotros tenemos, ¿sí? que x vale 2. ¿Por qué? Porque en x2 es donde nosotros la función pasa de decrecer a crecer. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Así que esto es básicamente la base del ABC. Esto lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Todo se resuelve con conjuntos, pero en la parte gráfica se puede resolver simplemente mirándolo. Espero que les haya gustado y bueno, suscríbanse a mi canal para más videos así.